Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a David Parceris Alive. Hoy me gustaría hablar sobre el tema de los arcontes, porque últimamente he hecho muchos vídeos y muchos de vosotros me preguntáis cómo es que de repente he empezado a profundizar tanto en esta cuestión. Bueno, es muy simple. Considero que es muy trascendente entender qué es lo que nos sucede después de la muerte física. Y por supuesto, a tratar de entender por qué hay tantos terapeutas, hipnólogos, psiquiatras que intentan profundizar cada vez más sobre qué es lo que hay más allá de los confines de este mundo físico y si es o no posible que no todo sea tan sencillo como se nos ha dicho. Grandes bestsellers, grandes psiquiatras como Brian Weiss, autor de tantos y tantos libros sobre la reencarnación y esas conexiones que nos unen a estas almas grupales, que nos reencarnaríamos de forma grupal, nos decía Brian Weiss. Pero bueno, es una visión muy idílica y a veces muy ingenua. Uno de los pioneros, como sabéis, también fue Raymond Moody o la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que hicieron un trabajo interesante. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta de que no todo es tan sencillo, no todo es tan bonito y sobre todo no todo montes orégano. Porque cada vez son más, como os digo, los investigadores que apuntan a una llamada cosecha de almas, es decir, que nos intercepten, nuestras almas son interceptadas después de la muerte y somos básicamente coaccionados, manipulados nuestras percepciones para que volvamos otra vez aquí, a equivocarnos, a seguir, vamos a decir, pariendo en la rueda del samsara, para seguir cometiendo los mismos errores en un ad eternum, en una rueda, en una espiral, un bucle terrible, espantoso, una especie de pesadilla que parece que nunca vayas a despertar. Eso parece realmente el guión de una película de terror. Pero ¿y si es así? Como parecen indicar tantos y tantos datos que os apuntaba en vídeos anteriores en Rimbel 35. Realmente uno se da cuenta de que esa posibilidad no es tan remota, porque viendo el estado del mundo, viendo la historia de la humanidad escrita en sangre, y viendo sobre todo las vidas, las tragedias de ciertas personas, uno se da cuenta que no puede ser casualidad. Que una sola persona pueda reunir en una sola vida tantas y tantas desgracias y penurias. Tragedias tales como perder a los padres a edades muy tempranas, luego en la adolescencia sufrir pues todo tipo de experiencias dolorosas con las drogas, gente que realmente lo ha perdido todo y luego parece como que se ha acogido a una especie de tabla salvavidas, o sea, ha vuelto a tener esperanzas, pero luego nuevamente ha vuelto a recaer en él la desgracia y la pérdida. Uno se da cuenta de que si esto tiene que ver con el amor y con la armonía, desde luego está muy lejos. O sea, estamos muy lejos de hablar de una evolución basada en un aprendizaje que nos conduzca a algo, porque es que, caramba, si esta es la lección, elegimos venir aquí para sufrir, para agonizar constantemente. A ver, yo puedo aceptar que pueda haber cierto grado de sufrimiento en un aprendizaje, cierto grado de dolor, por supuesto, no creo que tenga que estar exento, ¿no? Pero a estos niveles me niego a creer que todo esto sea normal, natural. Pienso que aquí hay algo más. Y el tema de los arcontes es un tema muy interesante porque, como ya os dije en los vídeos, textos antiquísimos de hace miles de años, textos del Nag Hammadi, ya no se hablaban de estos arcontes, de estos seres que sin duda tienen la capacidad de manipularnos, de meternos en la cabeza imágenes de vidas anteriores que no pertenecen a nosotros y hacernos sentir culpables por una serie de actos que incluso puede ser que ni siquiera cometimos. Actos atroces, actos de torturas o de destrucción para que nosotros sintamos esa necesidad de redimirnos, ¿no? De sentirnos culpables y decir, sí, voy a hacer lo que tú me digas, voy a volver otra vez a esta rueda inacabable del samsara, de la reencarnación, y voy a enmendar mis errores, ¿no? Pero aquí una de las cosas que durante estos días que he estado investigando, leyendo, trabajando estos vídeos sobre todas estas cuestiones de los arcontes y de ese supuesto tratado arconte, en el que habría pues una especie de cláusula en un contrato existencial que determinaría los sucesos que pasarían en nuestra vida, durante este periplo, durante
este tiempo que he estado estudiando todo esto, me he acordado de una experiencia personal que hoy quería compartir con vosotros. Hace como 20 años tuve un sueño que quizás no le presté la atención merecida, pero es de esos sueños que, como muchos de vosotros los que me seguís ya sabéis, no son sueños. Uno sabe que ahí hay algo más. La sensación es muy intensa, los detalles también son muy, muy claros y uno llega a sospechar que eso está más allá del campo onírico. Hay algo más. No sé si es un viaje astral o es simplemente el tener un acceso a una parte más profunda de nuestra conciencia en la que quizás vemos o entablamos contacto con otras realidades, con otras dimensiones o con otros seres. Y en esa experiencia que yo tuve, me encontré como si estuviese flotando encima de una especie de pozo. Y en ese pozo, que en un momento dado se abre, una especie de tapa, aparece ahí una especie de lava. O sea, en vez de haber un pozo de agua, dentro había lava. Yo estaba situado encima y en esa lava burbujeante aparece un rostro, el rostro de un demonio. Y digo demonio porque recuerdo básicamente los trazos de esa silueta, una cara muy angulosa, triangulada, unos ojos muy afilados. Creo que pude ver incluso dos protuberancias en la frente, como si fuesen dos pequeños cuernos. Y ese ser, recuerdo que con una voz gutural muy fuerte, me dijo: voy a hacer todo lo posible para destruirte completamente, para que te arrepientas de existir. El dolor tan grande que voy a infringirte te dará ganas de morir, de desaparecer. Creo algo así como de desaparecer de la propia existencia universal. Yo recuerdo que mientras él me hablaba, yo me quedaba mirándolo fijamente y no era el David, vamos a decir, frágil, porque todos somos frágiles en una cosa o en otra y cuando alguien nos intimida nos asustamos. No tuve ese instinto de miedo. Algo muy raro en mí. En ese estado me lo miraba y creo que incluso llegué a mirarlo sonriendo, desafiante, como si no pudiese afectarme nada de lo que me decía. Entonces llega un punto en que creo que ese ser percibe en mí esa indiferencia, esa especie de parsimonía, y intenta ir más allá y me dice: todo cuanto hagas yo lo voy a desmontar, lo voy a destruir, te voy a dejar sin nada. Y entonces llega un momento en que yo finalmente arranco unas palabras y creo que le digo: no me asustas en absoluto. Y creo que le llegué a decir: vigila, porque a lo mejor soy yo, que te voy a comer a ti. No sé el por qué le dije eso. Creo que, digamos, ese concepto de comer no es comer físicamente, sino comer de te voy a devorar. Vigila porque soy yo el que te voy a devorar. Como diciéndole: tú no sabes quién soy, ni con quién estás tratando. Eso fue muy extraño en mí, porque yo generalmente pues no soy así. En un estado normal yo me habría no solo asustado, me habría aterrorizado. Y sin embargo, en ese sueño, o lo que fuese esa experiencia, yo recuerdo que tenía una confianza absoluta en mi ser. Una fuerza descomunal, algo que no es humano. Y sinceramente no solo consiguió no asustarme, sino que salí reforzado de esa experiencia. Como diciendo: tú habla, que verás lo que te va a pasar, como intentes algo contra mí. Una sensación realmente de fuerza, de mucha convicción interior. Realmente esa fue la vez que, digamos que intenté enterrar esa experiencia, porque luego cuando lo recordaba, curiosamente sí tenía miedo, recordaba la amenaza de ese ser, ¿no? Porque recuerdo un momento que me dijo: tú has venido aquí para despertar a otros, pero yo no lo voy a permitir. Ese ser empezó más o menos así y luego fue a más sus amenazas. Entonces, bueno, ese sueño, pues bueno, uno intenta racionalizarlo con los años, intenta pues no pensar en él, no concederle importancia. Pero caramba,
cuando uno empieza a estudiar los textos en Nag Hammadi y empieza a ver cómo se habla de estos arcontes, de estos seres que incluso son anteriores a la propia formación del sistema solar, imaginaos, seres ancestrales, que estarían pues yendo de mundo a mundo intentando siempre subyugar a los seres que habitan en cada planeta para sustraer el alimento del sufrimiento, azuzando una serie de actos y de acontecimientos para que puedan nutrirse de ese sufrimiento, ¿no? Pues caramba, cuando vi todo eso, me acordé de este sueño, ¿no? Y dije, aquí está. Casi todos creo que hemos sido hostigados, hemos sido perseguidos, pero también pienso que de alguna forma las personas que más involucradas estamos en este despertar de conciencia hemos sido las más atacadas, hemos sido las personas que hemos sido el blanco de muchas entidades oscuras que han intentado pararnos los pies de alguna forma. Simplemente deciros que no hay que dejarse nunca llevar por el miedo, porque estos seres lo que intentan siempre es eso, conseguir a través del miedo dominarnos y controlarnos. No debemos darles ese regalo, para ellos nuestro miedo es un regalo. No seamos ingenuos ni tengamos ese punto de debilidad para concederles el miedo. Si no hay miedo, si hay convicción en uno mismo y creencia absoluta en los recursos personales y lo que somos capaces de hacer, que es mucho, estos seres no pueden hacer nada. Estos seres no pueden alcanzarnos. Ese es el mensaje, amigos. Sé que muchos de vosotros también habéis sufrido lo que se llama parálisis nocturna, que yo también lo he vivido. Ahora hace muchos años que ya no me ha vuelto a suceder. Ya os conté que llegó un momento en mi vida en que me enfrenté a esas fuerzas que intentaban pues subyugarme. Y no ha vuelto a suceder más. Pero sé que muchos de vosotros seguís padeciendo estos episodios en los que os encontráis en la cama y estáis paralizados. No podéis mover un músculo y a veces incluso ni siquiera los ojos. No podéis hacer nada. Y sentís una fuerza, una opresión, generalmente en el pecho, como si hubiese una entidad que está ahí succionando vuestra energía vital, ¿no? Si estuviese vampirizando vuestro espacio vital. Pues lo que hay que hacer ahí, en ese estado, amigos, es tener absoluta confianza en uno mismo y entender que en todo momento el poder está en vosotros. Cuando entendéis eso, cuando lo sabéis integrar, estos seres no tienen nada que hacer y se largan. Lo último que hay que hacer es entrar en pánico. Y cuando uno siente que se han ido, incluso os recomiendo abrir la ventana de la habitación y decir, este es el camino. Este es el camino que debéis tomar. Fuera de aquí, largaos. Bueno, amigos, espero que haya servido de algo esta experiencia y os podría contar muchas más de personas a mi alrededor. Pero bueno, muchas veces hago vídeos y pienso, bueno, es que no puedo contar este caso porque no tengo la autorización de la persona para hacerlo. Aunque muchas veces pueda omitir nombres, hay gente que ni siquiera quiere que cuente sus experiencias. Hay gente que es muy recelosa con sus cosas. Pero bueno, yo voy a compartir con vosotros algún día experiencias que son el doble y el triple interesantes que la que os haya podido contar hoy y que están también vinculadas con el asedio de estas entidades, a las que sin duda tenemos que hacer frente. Vamos a dejarlo aquí, amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en futuros trabajos. Un abrazo para todos.